Hola, Dios te bendiga, bienvenido una vez más a este programa, La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a estar terminando ya el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo y vamos a estar leyendo los versos desde el 25 hasta el 30 bajo el título Venid a mí y descansad. Pero antes, como siempre, oremos. Padre, gracias Señor por este día. Gracias por esta oportunidad de una vez más alimentarnos de tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú estés poniendo palabras en mi boca para que yo pueda comunicar el mensaje que tienes hoy para tu pueblo, para mí también, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria sea al Señor. Y vamos a estar leyendo esta porción tan linda de la Escritura que está en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén y amén. Esta palabra tan linda, tan llena de enseñanzas, tan poderosa que nos dice el Señor. Y Él estaba alabando, nuestro Señor Jesucristo estaba alabando, maravillado por la manera linda y preciosa en que obra el Padre, porque el Padre escondió las cosas, escondió la sabiduría más grande de los sabios, de los eruditos, y se las reveló a los niños, se las reveló a aquellos que tienen un pensamiento más sencillo, a aquellos que no se enredan en tantos argumentos, sino que son más inocentes como los niños. Y así fue como al Padre le plació, así fue como al Padre le agradó, para mostrarle al hombre que con sus muchos razonamientos, alejado de Dios, nada puede hacer, pues con nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, lo único que podemos hacer es cargarnos nuestra alma, cargarnos de preocupaciones. En una ocasión escuché un video que me dio un mensaje muy importante, y decía allí un sabio que hablaba que la mayoría de las personas se preocupan mucho por su futuro y se preocupan mucho por su pasado. Del pasado obtienen tristeza, amargura, ira, rencor, y del futuro frustración, temor a lo porvenir, preocupaciones, anhelos, afanes. Y la persona desperdicia su tiempo, que es el hoy, en lo único que tenemos, en pensar en el ayer y en pensar en el mañana. Pero el Señor nos está diciendo que vengamos a Él y pongamos todas nuestras cargas sobre Él, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros fallos del pasado, nuestras heridas, se las pongamos a Él, y también nuestros anhelos y preocupaciones del futuro se la pongamos a Él, porque Él puede llevar nuestra carga. El Señor es el único que puede entrar en nuestro corazón y consolar nuestra alma, quitarnos todas esas angustias, y nos da un propósito, un enfoque para vivir hoy, el día de hoy, haciendo la voluntad del Señor. La vida es una secuencia de días y cada día tiene 24 horas. A veces nos parece como si el futuro fuera una cosa muy grande y el pasado muy grande, pero la realidad es que lo único que tenemos en la mano es el día de hoy, es el presente, porque uno de esos días va a ser el último día, y Dios quiere que hoy vivamos para Él. Dios quiere que hoy confiemos en Él. Dios quiere que nos enfoquemos en su Hijo amado, en el reino de Dios y su justicia. El Señor dice que al Padre nadie lo puede conocer a no ser que le sea revelado por el Hijo, y al Hijo nadie lo puede conocer a no ser que el Padre se lo revele. Es un misterio tan grande. Cuando Jesús le preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres un maestro, y Él les dijo: ¿y ustedes qué creen? ¿Qué dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dijo:
tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo, bienaventurado Pedro eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Quiere decir que el Padre es el que nos revela, el Padre es el que nos guía a Cristo, y Cristo a su vez nos enseña y nos muestra el corazón del Padre. Toda la sabiduría del mundo está resumida en Cristo. Toda la gracia, todo el poder, toda la majestad está resumida en Cristo. Pero lo que más me llama la atención de este pasaje es cuando Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántas cosas podríamos nosotros aprender de Cristo Jesús? De su valentía, de su fe, de su dependencia de Dios. Pero Él nos dice que aprendamos de sus características, de todas sus características. Él escoge dos y dice, aprendan de mí que soy manso y que soy humilde. Manso es una persona que se deja llevar. Por ejemplo, cuando hay un animal, un caballo rebelde, es un caballo que no se deja montar, pero un caballo manso es un caballo que cuando viene su dueño se monta sobre él, el caballo obedece las órdenes del dueño. Y el Señor nos está diciendo que seamos mansos para con Dios, no para con el mundo, porque el mundo es muy agresivo, sino para con Dios, que nos dejemos guiar por Dios. A veces somos tan cabezones, queremos hacer lo que se nos ocurre en la mente, queremos llevar a cabo nuestros propios planes, nuestros propios pensamientos, y así es como nos cargamos y así es como nos cansamos y nos agotamos queriendo hacer nuestra voluntad. Pero cuando somos mansos significa que aceptamos todo lo que sucede en nuestra vida como que viene de parte de Dios y dejamos que Dios enderece nuestros pasos, dejamos que Dios quite lo que tenga que quitar y ponga lo que tenga que poner, dejamos que Dios se encamine nuestra vida. No nos hacemos tantos planes a largo plazo porque confiamos nuestro futuro en las manos de Dios. Dejamos que sea Dios el que nos vaya guiando y así somos mansos como Jesús era manso. Cuando Jesús lo apresaron, Él no se defendió. Cuando lo golpearon, Él nos respondió. Él era manso y permitía que esas cosas le pasaran porque Él sabía que todo lo que a Él le pasaba era un plan de Dios para su vida. Y la otra característica que Jesús nos enseña y que dice que quiere que lo imitemos en esto es que seamos humildes de corazón, que no querramos exaltarnos. ¿Cuántas veces a Jesús quisieron exaltarlo, quisieron ponerle como rey y Jesús salía corriendo y se iba al monte a orar? No dejaba que nada lo sacara de su propósito. Sabía ser humilde tanto en sus relaciones como en su forma de hablar, como en su forma de comportarse, como en sus propósitos para su vida. Cuando Jesús hacía milagros, muchas veces le decía a las personas, no le digas a nadie lo que hice por ti, solamente muéstrale a los sacerdotes, guarda silencio. Y las personas, por supuesto, hacían todo lo contrario y muchas veces nosotros nada más estamos pensando que la gente nos conozca, que sepan nuestro nombre, pero el Señor dice, sé manso y sé humilde. Otro momento en la vida de Jesús que fue muy humilde, que demostró humildad, fue cuando se dejó bautizar por Juan el Bautista. Jesús fue el único hombre que nunca había cometido pecado. Juan el Bautista estaba llamando a las personas al arrepentimiento. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, tenía una conciencia limpia delante de Dios y aún así se humilló a sí mismo y se dejó bautizar para cumplir con todo lo que estaba establecido, para ponerse en nuestro lugar como si Él hubiese sido un pecador. Y cuando somos humildes, a veces aceptamos que nos den un tratamiento que no es el que creemos que nos merecemos. A veces aceptamos que nos pongan en una condición más baja que tal vez no es la que nosotros creemos. ¿Cuántas veces nos pasa en la escuela, en el trabajo, en la familia, que nos tratan de una manera que nosotros sentimos que es injusta, que nosotros sentimos que no es lo que merecemos? Pero cuando somos mansos y cuando somos humildes, sabemos aceptar esos momentos y seguir adelante con nuestra mirada puesta en Jesús. Y dice Jesús que cuando nosotros tenemos esa característica, hallaremos descanso para nuestras almas. No estaremos tan turbados, no estaremos tan preocupados, no estaremos todo el tiempo reclamando y protestando, sino que aceptaremos la voluntad de Dios y estaremos firmes en nuestro propósito, en nuestro objetivo. Y Él termina diciendo que su yugo es fácil y su carga es ligera. Esto a nosotros a veces nos suena como algo
contrario a lo que creemos, porque el enemigo se ha encargado de crear toda una corriente de pensamiento que hace pensar que ser cristiano es difícil, que hace pensar que seguir a Cristo es algo duro, que lleva mucho esfuerzo, que hay que cumplir muchos mandamientos, que hay que hacer muchas cosas, y es todo lo contrario. El Señor lo único que nos pide es que nos enfoquemos en Él, que confiemos en Él, que creamos en Él y que descansemos en Él, y Él se va a encargar de todas nuestras cosas. No es por fuerza, no es con poder, es con su Espíritu Santo. Cuando nosotros nos refugiamos en Cristo y ponemos a Cristo en el centro de nuestro enfoque, el Espíritu Santo se encarga de llenar nuestra vida, de consolarnos, de darnos paz, de darnos sabiduría para manejar nuestros problemas, y hace que nuestra vida sea con tanta alegría, con tanta felicidad, con tanto gozo, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias. La Biblia dice que para el que tiene el corazón alegre, la vida es un banquete continuo. Aun cuando hay dificultades, siempre encontramos una oportunidad de servir a Cristo. Siempre encontramos que las cosas que nos suceden obran para nuestro bien, porque vemos con los ojos espirituales del Señor. La vida dura realmente es la vida del impío, la vida del incrédulo. La persona que vive sin Dios vive en una vida muy dura, porque carga solo con todas sus culpas, con todo su pecado. Además vive con complejos, pensando que la gente pensará. Vive tratando de ponerse una máscara para querer agradar a la sociedad, y se vuelve para él la vida una carga muy dura y muy pesada de llevar. Pero en Cristo hay descanso, en Cristo hay paz, y lo único que Él nos pide es que permanezcamos en Él, que hablemos con Él, que todo lo que nos angustia, nos preocupa, se lo pidamos a Él, que vengamos a Él y encontraremos paz y descanso en Él. Aun cuando hay guerra, aun cuando hay batalla espiritual por nuestra vida, Él es capaz de elevarnos a nosotros a un plano como las águilas. Él nos hace volar por encima de las tormentas, y podemos vivir en paz aun cuando el mundo está patas arriba. Estamos tranquilos, estamos gozosos, porque Cristo está con nosotros y porque nosotros estamos con Él y estamos en Él. Así que si tú te has sentido atribulado, atribulada, si te has sentido preocupado, tal vez es que estás quitando el enfoque de Jesús. Tal vez te está pasando como a Pedro, que estás mirando las olas, estás mirando la tempestad y te has comenzado a hundir. Pero hoy el Señor te dice: ven a mí. Pon tus cargas en mí, olvídate de esas pruebas, olvídate de esas preocupaciones, sé manso, sé humilde, descansa y lleva mi yugo de obediencia, lleva mi yugo de buscar mi rostro cada día, y yo me ocuparé de tus cosas. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra tan linda. Señor, ayúdanos a ser como tú, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos, Señor, a ser mansos. ¿Qué es lo que tú nos estás pidiendo? Porque tú quieres que hayamos descanso para nuestras almas. Tú no quieres que estemos atribulados, cargados, preocupados, afanados. Tú quieres que estemos contentos, gozosos, confiados en las manos tuyas, sabiendo que tú nos cuidas, que tú nos proteges, y que aun cuando permites cosas malas en nuestra vida, siempre, siempre, siempre es para bien, es para ayudarnos, es para impulsarnos, Dios mío, para corregirnos. Llena nuestro corazón de tu paz. Ayúdanos a poner la mirada en ti. Perdónanos si hemos puesto la mirada en los problemas, si hemos puesto la mirada en las circunstancias, que podamos hoy redirigir nuevamente hacia ti nuestra mirada y gozarnos y alegrarnos en ti y en tu palabra, y recibir el descanso y la paz que viene de lo alto cuando estamos sumergidos en ti, cuando estamos bajo la sombra de tus alas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, y nos vemos en el siguiente programa para continuar disfrutando y alimentándonos de la palabra del Señor. Chao.